lo que ustedes quieran. Mira, la idea es que la actividad dure 1 hora total, digamos. Bueno. Y si tenemos 10, 15 minutos más, no hay problema, pero la idea es que 8:30 estemos terminando y así Gastón tiene también sus 10 minutos, va a hacer una pequeña presentación de la página y algunas cositas más. Okay. Y después largamos. ¿Ok? 10/12 minutos, entonces. Perfecto, dale nomás. Vamos nomás. Hace pasar a la gente, Lore. Esperas un minutito, Gastón, y comenzás. ¿Listo? Gastón, cuando quieras, ¿eh? Bueno, ahí me están escuchando, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. Bueno, en este encuentro, por supuesto que nos pone un gran desafío en pos de nuestro deber cívico. Así que bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Gastón Gugliota. Soy el referente del área de tecnología en la provincia de Buenos Aires. Y entre otras actividades estoy coordinando el proyecto de fiscalización para las elecciones legislativas del 2021. Hoy nos va a estar acompañando Claudio Bargach. Él es mentor, cofundador, coordinador de la red Ser Fiscal. Y también Claudia García, que bueno, lamentablemente hoy no puede estar, pero les cuento que ella es coordinadora del área legal y capacitación de también la red Ser Fiscal. Para contextualizar un poquito, bueno, les cuento que desde marzo estamos trabajando en Republicanos Unidos, provincia de Buenos Aires, en el proyecto de fiscalización. Dentro de las actividades que estamos haciendo, tenemos toda la tarea de la logística territorial, estamos reclutando fiscales, estamos asignando fiscales. Hemos lanzado una búsqueda interna que seguramente habrán visto en los grupos. Hemos recibido aproximadamente 90 fiscales potenciales. Estamos también, por supuesto, siguiendo un plan para cumplir con las fechas de la justicia electoral. Así que continuamos armando los equipos y un poco el propósito de ese armado tiene que ver con esta reunión. También hemos desarrollado una plataforma digital para optimizar la distribución de los fiscales, con la posibilidad de recibir denuncias en el día de las elecciones y por supuesto tener algún tipo de parametría de lo que va sucediendo, una especie de termómetro en cada escuela. Bien, por supuesto en lo que concierne a Claudio, estamos trabajando en un convenio de colaboración entre Republicanos Unidos y la Fundación Ser Fiscal. La idea es recibir de ellos en lo que tiene que ver con capacitación y acompañamiento para que esto salga, por supuesto, lo mejor posible. Y también, bueno, sumarles que a partir del día de mañana vamos a estar lanzando una landing propia, o sea, un formulario de captación, pero por supuesto con toda una estética mucho más agradable que los formularios habituales con los que trabajamos de manera operativa. Es la dirección soyfiscal.com.ar. La idea es que esté respaldada y difundida por los referentes del partido y por supuesto con el empuje que todos podamos darle por los medios que tengamos a mano, ¿no? Así que recuerden, soyfiscal.com.ar. Bueno, para no robar más tiempo en lo que respecta ya a la charla operativa que Claudio nos va a dar, la idea es que nos cuente un poquito cuál es su visión respecto de las próximas elecciones, cómo se va a ir desarrollando la dinámica en cuanto a cantidad de mesas, fiscales, etc. Y por supuesto van a poder ir agregando al chat las preguntas que quieran y las vamos a ir haciendo a medida que transcurre la charla. Así que, bueno, le doy la palabra a Claudio. Claudio, adelante. Bueno, muchas gracias Rodolfo, muchas gracias Gastón, muchas gracias a ustedes
por la oportunidad de esta charla. Mi nombre es Claudio Bargach, soy el coordinador nacional de la Red Ser Fiscal, una red que tiene 12 años aproximadamente. Y si les parece, brevemente me gustaría contar un poco la historia breve y el espíritu con el cual fue creado la Red Ser Fiscal. El Código Nacional Electoral está pensado para dos grandes partidos nacionales que hacían campaña, militaban con ciudadanos, con voluntarios, con militantes. Terminaba esa parte y la última semana se iban a organizar la fiscalización electoral, es decir, tenían estructura en todo el país en ese esquema. La aparición de terceras o cuartas fuerzas tenía cierto poder de desarrollo, sobre todo en los grandes centros urbanos, y tenía posibilidad de avanzar con esta cuestión. El 2001 se descompone en Argentina el sistema de partidos políticos, la crisis de la Alianza, que después impacta en el 2003 también en lo que es el peronismo, que esos eran los dos grandes partidos, la Unión Cívica Radical, el justicialismo, porque ustedes fíjense que en el 2003 aparecen distintas fuerzas de característica radical, como el ARI, como Recrear, con Ricardo López Murphy, que hicieron muy buena elección en esa elección, y también el peronismo aparece con Carlos Menem, aparece con Néstor Kirchner, Rodríguez Sá, luego aparecen los partidos sindicales, como el Momo Venegas con Huatre, o Moyano con su partido, etcétera, con lo cual el desarrollo de toda la parte política se empieza a descomponer. Y los ciudadanos, fastidiados con la política en Argentina, empiezan a alejarse de los partidos políticos y en algún sentido, en alguna medida, quedan la fortaleza de los partidos políticos en tanto y en cuanto tienen estructura económica. Es decir, hoy un partido con gobierno nacional, gobierno provincial o municipal tiene asegurado cierto grado de fiscalización respecto a partidos que no lo tienen. Y esto tiene que ver desde la militancia rentada hasta el susto de perder un conchavo si uno pierde una intendencia, por ejemplo, susto que a veces los niveles superiores le hacen saber a esos ciudadanos. Esto tiene que ver con algo que no es muy republicano, por cierto. Tiene que ver con que en el norte argentino, por ejemplo, hay dificultades para conseguir presidentes de mesa que, como ustedes saben, no deberían ser afiliados a partidos políticos, porque a mayor sistema feudal, mayor cantidad de afiliados a partidos políticos tienen que estar, en alguna medida para tener un trabajo, para ser contratista del Estado, etc. En ese sentido, entonces, nosotros vemos en el 2007 que aparece la posibilidad que Carrió pudiera llegar a segunda vuelta, y se produce un hecho escandaloso de robo de boletas, sistemático y con casi todas las fuerzas políticas. Tanto es así que 13 partidos políticos a las 6:30 de la tarde se presentaron en la Cámara Nacional Electoral para decirle, miren, acá hubo fraude, acá hay un mecanismo de fraude. Nosotros teníamos algunos datos, yo diría que yo fui testigo de eso, en ese momento militaba en la coalición cívica, pero la Cámara Electoral nos contestó, mire, tienen que hacer denuncias en el fuero federal inferior, pero esto es como denunciar cuando te roba un motochorro el celular o la billetera. ¿Qué denuncias? Fui a votar y no había boletas, ¿cuál es la sanción posterior? Complicado. Y ahí surge Ser Fiscal, a partir del 2008 con la crisis del campo, la 125, donde la gente del campo se dio cuenta que les guste o no, la política nos atraviesa a todos. Yo siempre pongo el ejemplo, por ser porteño, de los taxistas en la ciudad que dicen, a mí el gobierno no me da nada, los políticos no me dan nada, yo vivo de mi trabajo y no me interesa la política, hasta que el 20 del mes están haciendo una larga fila esperando por algún pasajero, sin darse cuenta que si la política está mal, el taxi es uno de los termómetros en la ciudad de Buenos Aires respecto a la situación está complicada. La gente del campo se adhirió de tal manera que la sociedad rural es uno de los fundadores de la Red Ser Fiscal junto a otras organizaciones.
somos un conjunto de organizaciones y ciudadanos independientes. El otro hito que podría mencionar de la red Ser Fiscal es las marchas ciudadanas, que empieza en Callao y Santa Fe con cacerolazos 2013, con la cuestión del cepo cambiario, el temor a la red eterna, y más de 1 millón de ciudadanos en la calle en noviembre del 2013 o 2012, por las elecciones del 2013. Y el temor de Cristina Eterna, y esos ciudadanos sin militancia partidaria, sin experiencia política partidaria, salían a la calle pensando que con esa salida Cristina iba a dar marcha atrás o iba a renunciar. Con lo cual volvían muchas veces deprimidos a sus casas, o al otro día deprimido porque pensaban que no tenía un resultado efectivo. La política nos dice que hay que tener templanza, hay que tener paciencia y que los procesos de los grupos, de las sociedades, se van dando de distintas maneras. Ahí apareció Massa, como había aparecido de Narváez antes, y se frenó a través de Massa en la provincia de Buenos Aires, ganándole a Cristina o al grupo, se frenó la reelección eterna. Ahí nosotros salimos con un término que acuñamos, que es: si marchaste, fiscalizar. O sea, vos fuiste un ciudadano, estás de acuerdo con que esto no puede ser, disponé 2 días de tu tiempo para poder ser fiscal. Nos ayudó mucho la Nata. El domingo que Cristina le pone Fútbol para Todos, la Nata sale vestido de futbolista y habla de ser fiscal, diciendo: ustedes me preguntan qué hay que hacer, ¿por qué no dan 2 días? Y capaz que hacemos negocio por 4 años. En 23 horas aproximadamente, 13.000 personas se anotaron, nos bloquearon el servidor para ser fiscal, tuvimos dificultades, pero eso nos dio un espaldarazo y un nombre y una marca que a lo largo del tiempo se podría dar. La red Ser Fiscal se define como ciudadana, o sea, somos todos ciudadanos, obviamente, voluntaria, somos todos colaboradores voluntarios en Ser Fiscal, no hay una cuestión rentada a pesar de ser una ONG, esto nos trae algunas dificultades por los altibajos que tiene una tarea con esta característica. Federal, prácticamente estamos en todo el país, de hecho estamos en todas las cabeceras de provincia del país y en algunos lugares internos, y política no partidaria, o sea, nosotros trabajamos con cuestiones de políticas públicas en el ámbito de la transparencia electoral. Y en este desarrollo empezamos a trabajar la primer parte de la cuestión en un principio, que es ciudadanos motivados para ser fiscal de ningún partido político, porque no querían acercarse a la política, pero querían colaborar en forma ciudadana. Entonces lo que hicimos fue romper un esquema o un laberinto que nos decían: ustedes no pueden buscar ciudadanos porque quien define a quién se sienta como fiscal electoral en una mesa de votación es un partido político. ¿Cómo rompimos el laberinto este? Haciendo acuerdos con partidos políticos. Lo más amplio posible. Nosotros tratamos que el arco de acuerdos nuestro sea lo más amplio posible para que no haya ninguna sospecha que el mecanismo de la red Ser Fiscal también es transparente. En algunos casos sufrimos algún tipo de agresión verbal porque fuimos en algún sentido a romper negocios. Ustedes saben que aquel que tiene fiscal los cobra en algún sentido, los cobra 5.000 pesos, como fue en Misiones, por ejemplo, en esta última elección, que pagaban eso, y a lo mejor al que va de fiscal le dan 1.500, y ese es el negocio del puntero. O un sindicalista que tiene 200 fiscales dice: bárbaro, pero yo pongo el primer candidato a diputado provincial. Todo es desvirtuar la política en ese sentido. Entonces hicimos acuerdos para tener una idea. 2019 hicimos acuerdos con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, hicimos acuerdos con el Frente NOS, con Valores para mi País, hicimos acuerdos con el GEN, que es un acuerdo histórico, Socialismo Libre del Sur y GEN es acuerdos históricos que hemos tenido. GEN en ese momento estaba con Labaña. Hicimos acuerdos con Juntos por el Cambio también, donde históricamente en algún momento el radicalismo iba por su lado, a veces con el ARI, el PRO iba por el suyo, después están todos juntos y demás.
y hicimos acuerdos con el Partido Autonomista Nacional y por algún otro frente por ahí más, y algunos frentes de partidos provinciales, pero que tuvieran candidaturas nacionales, como Dignidad Ciudadana en Santiago del Estero, el Partido Popular en Corrientes, Cruzada Renovadora en San Juan y demás. Es decir, nosotros hacemos acuerdos con partidos nacionales o partidos provinciales que califican para tener candidatos nacionales. La otra cuestión que queremos contar es cómo es ese mecanismo. Hay un sistema donde el ciudadano ingresa a la página, nosotros motivamos esta participación, según la provincia donde está o la provincia, digamos, ciudad autónoma, se abre la posibilidad de todos los partidos por el cual quiera fiscalizar y elige, manda eso, envía, y eso llega al responsable de fiscalización del partido que distribuye esa anotación, digamos, y se ponen en contacto. Nosotros ahí salimos, sacamos el cuerpo, no tenemos nada que ver, no hacemos pool de fiscales, no desarrollamos ninguna otra cuestión, sino poner en contacto el ciudadano con el partido, sabiendo que a un partido le puede tocar muchos o pocos ciudadanos, pero todos los que van a fiscalizar están capacitados y motivados, que es la parte más importante. Saber que uno tiene que estar a las 7 de la tarde, de la mañana, y tiene que cerrar el escrutinio es sencillo. Lo que hay que motivar y lo que hay que trabajar es el espíritu del ciudadano para defender el voto de otros ciudadanos. Ese es un punto central para nosotros. Por eso los fiscales de la red en muchos sentidos están reconocidos como ciudadanos aguerridos, digamos, pero en realidad el tema es importante que estén ahí para defender el voto de todos los ciudadanos. O sea que uno recibe pocos o muchos, pero sabe que en distintos lugares están desarrollando la tarea. La capacitación, como le decíamos, es un tema central. Nosotros tenemos 4 libros sobre la temática, inclusive uno técnico cuando se rumoreaba o se presentaba el tema del voto electrónico. Hicimos un libro con investigadores de la Universidad Nacional del Sur, validado como un material científico, donde hicimos el estudio de los distintos sistemas en el mundo y planteamos cómo nos parecía que si salía eso, debía ser en Argentina. Nuestro proceso es, como decía, de políticas públicas. El año pasado, para ir cerrando esta primera parte y dejando las preguntas, las dudas que puedan tener, el año pasado, en mayo del 2020, presentamos una reforma electoral en un año no electoral, porque consideramos que las reformas electorales deben hacerse en años no electorales, es un poco en qué cancha y con qué reglas se va a jugar el partido, donde planteábamos 4 ejes que nos parecía central. Mantener las PASO, pues un ordenador del sistema, sobre todo en los partidos que tienen la posibilidad de internas o quieren dirimir estas cuestiones y habilita gente que a lo mejor no tiene la estructura o no tiene la llave del partido. La boleta única de papel, que fue una campaña muy intensa, luego salimos con 30 organizaciones de la sociedad civil, desde nuestro punto de vista, encabezadas por la red, pero por las más importantes como CIPEC, Poder Ciudadano, Club Político Argentino, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, Transparencia Electoral, Confianza, Conciencia Pública, etc. Luego acompañamos en agosto, septiembre, uno de los proyectos, de los 13 proyectos que están funcionando o presentados para boleta única de papel. Hicimos un change.org, bueno, trabajamos con ese tema. Y últimamente hemos trabajado acompañando a la Cámara Nacional Electoral, donde tenemos un vínculo directo y contacto directo como ONG, para que el Poder Ejecutivo Nacional efectivamente vacune a los presidentes de mesa para designarlos antes, no designar presidente de mesa vacunado, que eso es orientativo, sino que se cumpla la norma, que se eligen aleatoriamente los presidentes de mesa y que tengan la vacunación, ya que esos ciudadanos son designados en algo que es una carga pública y en ese sentido no se pueden excusar, digamos. Entonces el Estado que los designa y los obliga, les guste o no, a estar 15, 16 horas en las escuelas,
es importante que los cuide, digamos. Esto es básicamente el esquema de la red Ser Fiscal. Estamos trabajando, y Gastón está participando, estamos trabajando mucho en seguridad informática, control de las elecciones en la cuestión informática, porque los partidos políticos no prevén esa cuestión y los ciudadanos nos dicen, yo me paso 12 horas frente a una mesa y después no sé ocultamente qué llega, cómo llega y cómo se cuenta eso. El viernes vamos a tener una reunión con especialistas informáticos para trabajar esa cuestión. Hemos emitido un documento al respecto. Y bueno, estas son las cuestiones de la red Ser Fiscal. Nuevamente vamos a motivar a ciudadanos que participen. Hay un tema que es el miedo de los ciudadanos a ir a votar. Ustedes, tanto en Río Cuarto como en Misiones, votó el 50% de las personas. Hay que motivar a los ciudadanos que vayan a votar, eso es importante, y a participar y a poder fiscalizar en la elección. El 97%, y con esto termino, de los ciudadanos que se han anotado en la red Ser Fiscal son ciudadanos independientes, no inscritos a ningún partido político, no afiliados a ningún partido político. El otro 3% es un 2 y pico grande por ciento que son ciudadanos que están enojados con sus partidos políticos, gente mayor tal vez, que llegaron con la primavera del radicalismo o con el peronismo que para ellos abandonó sus banderas, pero saben que el tema de la fiscalización es importante y participan, y el porcentaje menor somos algunos dirigentes que estamos participando en partidos políticos, militando en algunos casos, pero que sabemos distinguir el sombrero de una red voluntaria al sombrero de un partido político. También tenemos en nuestra conducción muchos ciudadanos que son absolutamente independientes. Los partidos lo conocen, me parece honesto que se conozca, y esto no ha impedido que, vuelvo a decir, el Frente de Izquierda, el Frente Nos, Juntos por el Cambio, etcétera, etcétera, hayan hecho el GEN y otros hayan hecho acuerdos con la red Ser Fiscal. Descontamos, porque lo hemos charlado, que con ustedes haremos un acuerdo y estamos muy contentos con eso, y el proceso de acuerdo se irá dando a medida que se vayan concretando los plazos organizativos de las elecciones, porque hacemos acuerdos institucionales para no caer en las internas propias de los partidos, pero sí todo lo que es capacitación de fiscales, ya cuenten con nosotros, o capacitar capacitadores para poder darles una mano. En nuestra página, que es serfiscal.org, hay un video que tiene más de 113.000 vistas desde el 2015, es un video de 35 minutos, estimamos que fue visto o utilizado por más de 700.000 personas, porque yo he capacitado 300 personas, por ejemplo, y también hay ciudadanos que en forma independiente lo vieron, y hubo capacitación con 7 personas, etcétera. Así que les recomendamos un elemento básico y elemental como para ir despuntando el vicio, sobre todo aquellas personas nuevas y ansiosas con esta cuestión. Acá termino, espero que haya sido entendido nuestra propuesta, nuestra característica, y estamos a disposición de todas las preguntas que ustedes quieran hacer y que podamos contestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio. Voy a hacer lectura de algunas preguntas que tenemos acá en el chat. ¿Sí? Bien. Hay una pregunta de Evangelina Benítez que tiene que ver con el resto de los partidos. No es algo que nos va a suceder, sabemos que la cantidad de fiscales aún sigue siendo escasa para nosotros. ¿Cómo es esa dinámica cuando hay que empezar a trabajar con los otros partidos? No, los partidos trabajan en forma individual, y el ciudadano, que por ahí vi una pregunta, elige en internet de los partidos que están en la lista por cuál quieren ser designados como fiscales, y ahí se pone en contacto partido y fiscales. No hay un pool, no hay si hay 100, 10 para cada uno, es aleatorio y lo decide cada ciudadano en contacto con el partido. El acuerdo es muy sencillo, tiene 3 o 4 puntos. El primer punto es que el partido acepta a ese ciudadano, pero evalúa la idoneidad para la tarea. Esto es un eufemismo para decir
miren, nosotros mandamos gente a Tierra del Fuego, Jujuy, Chaco, no los conocemos, ahí el local, el territorial encargado tiene que hablar con esa persona, saber de dónde vive, conocer quién es, qué relaciones tiene para ser aceptado, es decir, el partido acepta o no ese ciudadano. No ha habido problemas de caballos de Troya en realidad, pero siempre hay que estar atentos. La segunda cuestión es que el ciudadano no es para hacer bajo puerta, ir este ciudadano de ser fiscal, ir a poner mesa en una esquina, afiliarse, es solamente para ser fiscal. Tiene la capacitación de ser fiscal o no, el partido lo capacita y el partido lo capacita dentro de la estructura y la organización del partido, como ellos, como ustedes o cualquier partido encara la organización. Otro punto es, si hay café y comida para uno, hay café y comida para todos, digamos. Es decir, este ciudadano es tomado como uno más dentro de ese espacio. Por supuesto, la planilla, digamos, que se entrega el certificado de escrutinio, se lo entrega ese ciudadano al partido por el cual fue designado, digamos, y el partido le pone las pautas de trabajo, digamos. En nuestro caso son ciudadanos de centros urbanos, que lo que hace es liberar a los partidos para poner en las zonas más críticas o más complicadas militantes o ciudadanos con más experiencia. Estos ciudadanos son de la escuela José de San Martín en la Plaza del Pueblo, donde está la municipalidad, la iglesia y demás, para decirlo así en términos. Pero si a vos te liberan 10, 20, 100, 1000 para poder mandarlos a La Matanza, por ejemplo, o de Ramos Mejía, mandarlos a Virrey del Pino, te ayuda, y a Virrey del Pino pones los propios, te ayudan como para poder descansar un poco con esta propuesta. Por supuesto que esto no reemplaza la tarea de los partidos políticos y la búsqueda de los partidos políticos, la estrategia de los partidos políticos para buscar sus propios fiscales. Porque así como fue el 2001, 2003, digamos que las alianzas que están hoy en juego, sobre todo las mayoritarias, como obviamente el Frente de Todos, pero por ejemplo Juntos por el Cambio, es una alianza de gobierno en algunos lugares, con estructuras de poder, tanto en diputados, senadores, con militantes que tienen una estructura que diferencia con los partidos que a lo mejor no los tienen. Bien, tengo otra pregunta de Martín Claudio, de Martín Barrio Nuevo. ¿Cuál es procedimentalmente el funcionamiento de la web? ¿No? Vos ingresás, no quiero que lo expliques vos, te encontrás con la posibilidad de ser fiscal para diferentes partidos. ¿Cómo funciona eso? Te inscribís, aparecen los datos básicos, nombre y apellido, mail, celular, en algunos casos número de documento, y entonces, ¿dónde vivís? Por ejemplo, soy de Santa Fe, y te abre qué localidad, Capitán Bermúdez, de por qué partido querés fiscalizar, y ahí te sale toda la lista de los partidos que están en ese lugar, porque no todos los partidos están en todos los distritos. Hay distritos que a lo mejor, obviamente Capital y Provincia de Buenos Aires sí, pero a lo mejor hay provincias donde se presentan 3 o 4 partidos nada más. Entonces se abre el listado y vos cliqueás por el partido que querés ser designado. Envías eso y por el sistema, el proceso que yo no sabría describir, al ciudadano le llega un mail con el contacto de ese partido, la persona, un mail de ese partido, y a ese contacto le llega el mail de ese ciudadano. A su vez llega a la mesa provincial de la Red Ser Fiscal, al responsable provincial de la Red Ser Fiscal en su web, en su mail, y al equipo nacional también. Pero ahí quedan en contacto partido con fiscales. Lo único que nos preocupamos nosotros es que, que no haya, digamos, que los llamen, que en el caso de ustedes seguramente lo harán, pero hay partidos importantes con volumen que a lo mejor no los necesitan, que la gente les pide, que quieren fiscalizar y ni siquiera los llaman para agradecerle y para liberarlos. De igual manera, nosotros lo que planteamos es siempre la posibilidad de que si a la semana no te llamaron, anda a ver otro partido. Y si no te llamaron, anda a un local de tu barrio, golpea la puerta y vas a ser bien recibido. El último punto importante que nosotros destacamos es que no se pagan fiscales. Para nosotros es una tarea
ciudadana y voluntaria, cosa que a veces aparece alguien diciendo cuánto me van a pagar, a pesar de haberse anotado en Ser Fiscal. Bueno, ahí la idea no es pagar porque creemos conceptualmente y económicamente que no corresponde esto, digamos. Nuestra red es Ser Fiscal. Soy Fiscal fue un proceso anterior a Ser Fiscal, pero después nos reconvertimos en Ser Fiscal y avanzamos, ¿sí? Sí, igual vale la pena aclarar, porque lo estaban preguntando. Hoy la landing de Republicanos Unidos para juntar fiscales es soyfiscal.com.ar y la red a la que pertenece Claudio es serfiscal.org, ¿sí? Son dos cosas distintas. Como dijo Claudio, cada partido tiene que potenciar lo máximo que pueda el hecho de juntar fiscales, y algo más que es muy importante, que es la fidelización del fiscal, ¿no? O sea, el acompañamiento de acá al momento de las elecciones, porque por supuesto tienen que saber, además de estar capacitados, tienen que ir pasando todo este proceso de acompañamiento para no perderlos. Me da la sensación que Claudio ya cuenta, por supuesto, con una base de datos muy grande. Creo que son, ¿cuántos tenés, Claudio? ¿30.000 fiscales? Más o menos 30.000, pero muchos de esos son ciudadanos que ya están en los partidos, porque también debemos contar un secreto. Esos ciudadanos, muchos de esos ciudadanos repelen a la política, pero si ustedes los reciben, los albergan amorosamente, va a decir un término conceptualmente, es decir, con respeto, ven un clima familiar, un clima sano y demás, se les quedan. Nosotros tenemos, miren, tenemos una concejal en un pueblito de Chubut, que es concejal del Frente de la Victoria, que fue capacitadora de la red Ser Fiscal, y adhiere a todas las propuestas, adhirió a boleta única de papel, adhirió ahora a esto de, nosotros decimos te van a matar, porque el Frente para la Victoria está en contra de la boleta única, no quiere saber nada, pero ella mantiene, bueno, yo soy antes de ser esto, dirigente fui de la red Ser Fiscal. Tenemos José Luis Patiño, diputado nacional, es uno de los cofundadores de la red Ser Fiscal. Lucho Bugalo, en provincia de Buenos Aires, fue cofundador de la red Ser Fiscal. Es decir, y tenemos Celeste Aparicio, concejal en San Luis, también. Es decir, tenemos muchos que le picaron el bichito, algunos dirigentes que están desarrollando la tarea y obviamente estamos desarrollando eso. Sí, la inscripción está cerrada porque nosotros recién la habilitamos cuando hacemos acuerdos con los partidos políticos, y hasta el 14 o 24 de julio no sabemos con qué partidos políticos vamos a hacer acuerdos, porque eso se tiene que definir. A partir de ahí es que se cargan los partidos políticos con los cuales se hicieron acuerdos, y ahí los ciudadanos pueden ingresar y designar. Pero estamos recibiendo un montón de ciudadanos diciendo quiero ser fiscal, quiero ser fiscal, quiero ser fiscal todos los días. Paso un breve chivo el día martes a las 7 de la tarde, pueden encontrarlo en Facebook, en la página o en Twitter. Estamos haciendo una capacitación general que para nosotros es un punto de partida, que es fiscalización electoral en tiempo de pandemia, donde vamos a contar un poco algunas de las experiencias en el país y por dónde viene la mano hasta lo que estamos sabiendo, porque va cambiando día a día, sobre las pautas que están pensando la Dirección Nacional Electoral con la Cámara Nacional Electoral. Sí, una de las preguntas tenía que ver justamente con eso, Claudio, o sea, cuáles son las particularidades que se van a ver con respecto a la pandemia comparando con fiscalizaciones anteriores. Si querés comentar alguna que sepas, si no... Que vengan el martes. Si no el martes. Pero sí, que vengan el martes. Pero yo lo voy a sintetizar de esta manera. El miedo no es sonso, pero no nos tiene que paralizar. Porque la verdad que la parálisis juega en contra nuestra, y digo en contra nuestra, quiero decir en contra de lo que es el oficialismo con su aparato, digamos. Por eso salimos con el tema de las vacunas de los presidentes de mesa. El oficio también habla de vacunar a los fiscales. Nosotros eso se lo dejamos a los partidos políticos, porque los presidentes de mesa son obligados con esa carga pública, como decía hace un rato. En cambio, los fiscales son voluntarios. Pero esperemos que estemos todos vacunados de una manera. Nada, se va a agregar la figura de delegado electoral es una figura presentada por la red Ser Fiscal en el año 2013, incorporada por la justicia electoral.
como amigo de la Cámara, nosotros podemos proponer cosas. En el año 2015 tuvimos un gran impacto con la oposición por lo que fue la BUC, la boleta única complementaria, que la idea era ante el robo de boleta que los presidentes de mesa tuvieran boletas únicas, digamos, porque era una pauta bastante sencilla, porque ustedes saben que a nivel, en el exterior como en las cárceles se vota con boleta única de papel. Tenemos varias anécdotas muy graciosas al respecto. El proyecto logramos que Juan Manuel Abalbedina, que escribió en algunos libros de la red, lo presentara. Veníamos de la crisis de Tucumán, veníamos de la quema de urnas, toda la pueblada casi en Tucumán, toda una historia complicada. Estaban preocupados y le dijimos, miren, tengan cuidado. Venía un poco la onda, gana la oposición, digamos. Entonces, hagamos algo, esto puede ser un tema. Abal Medina lo presentó en la Casa de Gobierno y no salió. Y el Papa lo presentó con Cristina y no le dio bola, cosa que lo enojó. El Papa venía enojado porque su pollo Domínguez perdió la elección en el Correo con Aníbal Fernández. Le había ganado la interna Aníbal Fernández, no me acuerdo el nombre de Domínguez, y Aníbal Fernández le robó la elección en el Correo, que es uno de los milagros por los cuales gana María Eugenia Vidal la elección, digamos, ¿no? Pero bueno, esos son historias y cuentos. Esto fue contado por Silvia Mercado en una nota en Infobae que pueden rastrear, que le hace llegar. Primero aparece Román Lechmann contando por qué el Papa no había recibido a Cristina, sin decir Cristina, un jefe de Estado en Cuba, cuando le pidió una reunión, y después se comentó un poco esta cuestión. Ahí bueno. le voy a dar la palabra a Rodolfo, que tiene la manito levantada. Y bueno, muchas gracias, Claudio. Y no, una sola cuestión, porque ya después nos van a venir las preguntas. ¿Te parece que hagamos una difusión de la charla del martes que viene por el canal nuestro de capacitación de Republicanos Unidos? Queda a tu disposición, Claudio, para que usemos la base de datos y lo que te podemos ayudar en toda esta gestión, que es muy loable. Yo la sigo a la red hace muchos años, trabajamos en conjunto con algunas cosas con Claudio y con Claudia, con los Claudios, y desde ya te agradezco mucho esto, y los ponemos a disposición para que todo lo que sea el tema de fiscalización, contás con todo el trabajo del equipo acá, con el Vasco, con Raúl, que están a full siempre con este tema, y todas las actividades que puedas a través de Gastón vamos a poder canalizarlas a todos nuestros seguidores y futuros afiliados del partido, ¿no es cierto? Sí, claro, muchísimas gracias, pues me parece ahí vamos a sintetizar. Yo diría, para no eludir la pregunta, algunos tips. Esto de que se va a agregar un delegado sanitario que va a ordenar un poco afuera, va a haber horarios al principio para la gente mayor, van a seleccionar los presidentes de mesa de gente joven, digamos, de 50 para abajo, digamos, no de 60 para arriba. Va a haber suficiente separación. Vamos a tener, creo que obligatoriamente, pensar en llevar guantes, porque ahí uno de los planteos es que no se revise el documento, y esa es una de las trampas que te hacen. Es decir, el presidente de mesa, sobre todo si juega con algún partido en particular, te va a decir un número determinado y te va a decir esa es la persona y vota. Es decir, hay que estar atentos. Nadie te puede impedir que el fiscal general recorra la escuela. Acuérdense que va a haber mayor cantidad de escuelas, un 30% más, pasa de casi 15.000 a 19.000, pero se va a respetar la cantidad de mesas. Eso es bueno para los partidos que a lo mejor tienen mayor debilidad con los fiscales, y va a haber 8 mesas por escuela o por centro comunitario, por sociedad de fomento, el lugar que se elija para este tipo de cosas. Así que bueno, ahí son algunas de las cuestiones que hay que desarrollar, digamos, ¿no? Bueno, nada, yo quiero hacer una reflexión final ya para ir cerrando. Yo tuve la oportunidad de juntarme con Claudio
bueno, en varias oportunidades, valga la redundancia. Les puedo asegurar que la decepción con la que volví a casa, luego de reconocer tantos puntos como de permeabilidad del fraude en todo el proceso, que me dio más ganas de ponerle energía, sin dudas, a todo esto. Así que también los invito a que entiendan que son tan solo parte de un pedacito de todo este proceso, pero por lo menos ese pedacito tiene que ser lo más válido posible para todos. Así que compartan, publiquen, inviten. Lo que necesitamos es sumar fiscales, la mayor cantidad posible de fiscales. Nada, vamos a seguir con las comunicaciones en cuanto ya a las capacitaciones que vayamos coordinando con Claudio, y también capacitaciones internas para el uso del sistema de gestión de fiscales, que eso es algo nuestro del partido, pero también lo vamos a comunicar porque tenemos que contarles cómo usarlo en el día de la fiscalización. Así que, nada, en lo personal, sí, Claudio. ¿Me permitís, Gastón? No, yo quería contar una anécdota. Ahí Sonia está levantando la mano, no sé si, o está saludando, le pica, le pica no sé si querés darle a ella y después te cuento la anécdota esa que la sí, utilizo. yo no veía la manito, pero sí. A ver, Sonia, no te veo, pero adelante. Que habilita el micrófono, Gastón, ya puede. Desbloqueate, Sonia. A mí lo que me preocupa, ¿se escucha? Lo que me preocupa es el momento de la entrega de la urna al personal del correo, porque ya sabemos que el correo es todo la cámpora. Y la verdad que ese momento de la entrega de la urna y la urna después, el traslado de la urna al correo, es un tema que me parece que está bastante inseguro todavía. Y ese me parece que hay que poner un poco hacer hincapié en que haya seguridad en ese momento. Porque lo demás me parece, yo hace rato que fiscalizo, y me parece que está bastante organizado, los fiscales generales atienden en todo el tiempo y me parece que está muy bien cómo nos ayudan en las mesas, pero el tema de la entrega de las urnas, el personal el personal de correo es de terror, es de terror. Y la verdad es que en ese momento a mí no me causa mucha tranquilidad la entrega de la urna. Y sí, bueno, quiero saber cómo se va a ver eso, cómo se va a controlar eso. Nosotros estamos haciendo mucha fuerza para que haya un control informático más fuerte. Ustedes tienen a Gastón, por ejemplo, con el tema informático. Les puedo asegurar que no hay muchos partidos que tengan gente en el área, lo cual es un error gravísimo, porque debe haber personas que entiendan del tema. Estamos haciendo el viernes un desayuno de trabajo con partidos políticos para trabajar las propuestas que hemos hecho con gente. La red, como ustedes saben, es un conjunto de ONGs. Se ha incorporado este año la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, y le hemos dado el material técnico para elaborar, y hemos encontrado algunos agujeros donde pasan elefantes en la transmisión de datos y demás. Estamos planteando que haya un QR para las urnas, de tal manera que se puedan identificar. La gente de Formosa nos dice que, por ejemplo, que en las ambulancias, que es donde trasladan las urnas, cambian urnas por urnas, porque al no haber fiscales y no haber planillas, te pueden hacer lo que quieran. Hay preocupaciones en ese sentido, pero también es cierto, y tiene que haber un mensaje positivo y entusiasta. La mirada ciudadana, yo hago política, desde la política tal vez tengo una mirada crítica, pero mi mirada ciudadana siempre es optimista. El ciudadano tiene una mirada casi ingenua de estas cosas, y está bien que así sea. Y yo la anécdota que quería contarles, que a veces, sobre todo cuando voy a charlas en provincia de Buenos Aires, la transmito, era el año 2007, y estábamos haciendo una capacitación, más que nada de organización de la zona, de algunas zonas más complicadas de la elección, entre ellas La Matanza. Entonces yo contaba y comentaba
y desarrollaba algunos de estos temas, y veía que había gente que me miraba con cara de este pibe no salió del obelisco, digamos, lo cual no es cierto. Yo recorrí, creo que no menos de 5 veces el país en lugares bastante variados por la fiscalización electoral que hago desde el 2007, por algunos trabajos eventualmente que he desarrollado y por el tema de ser fiscal. Entonces una persona se levantó de La Matanza, un gaucho, digamos, así muy, muy sencillo, y me dijo, mire señor, ellos tienen plata, te dan cigarrillos, te dan comida, te dan en ese momento usaba tarjeta de teléfono para los celulares, te dan la tarjeta de recargo y nosotros no tenemos nada, como diciendo, ¿qué nos van a dar? Entonces a mí me salió esa respuesta del alma, digamos, que por eso la repito, porque fue una enseñanza para mí. Le digo, ¿y por qué no se va con ellos? Porque nosotros no tenemos nada de esto. Si usted busca a alguien que le dé teléfono, esto y esto, vaya con ellos. A lo cual el tipo me miró a los ojos y me dijo, yo soy un hombre digno, señor. Le digo, mire, lo felicito. Ahora la pregunta es, usted no es Superman, Batman, un superhéroe. Es un ciudadano digno. La pregunta es, ¿no tiene esposo, bueno, pero en este caso esposa, hijos, amigos, compañeros de trabajo que sean tan dignos como usted? Seguramente que sí. Hábleles y acompáñenlo para que puedan ser fiscales con ustedes. Este es el desafío. La pregunta es, más allá de la política, como ciudadanos no nos tenemos que dejar atropellar ni en una marcha cuando nos encierran, digamos, y no hablo del cuidado que tenemos que tener, vuelvo a decir, el miedo no es sonso, pero no hay que estar paralizado, no hay que paralizarse. Entonces, bueno, llegó una oportunidad de que cada uno de nosotros invite y convoque a algunos para decirle, mire, ¿qué es lo que se juega en esta elección? Si el oficialismo gana mayoría propia en diputados y mantiene quórum propio o mayoría especial en senadores, te hacen una reforma, acá va a aparecer la pipi capaz, te hacen una, va a ser fiscal la pipi, te hace una reforma electoral, una reforma constitucional y perdimos la república. Son temas serios verdaderamente. Bien, ahí Irene está con la mano levantada también. Lore, a ver, por favor. Ya puede desmutearse. Hola. Mira, yo en las últimas elecciones generalmente soy fiscal general. Antes era en forma independiente, me anotaba siempre porque me gustan elecciones honestas. Y en las últimas elecciones fui fiscal de mesa. Y en mi mesa, por ejemplo, había perdido Frente para la Victoria estrepitosamente. Es más, en el colegio había perdido. Sin embargo, en teoría, después, cuando dan los resultados, el colegio había perdido. O sea, fue muy evidente que hubo fraude. Y sin embargo, se mandó todo en forma correcta, bien firmado por el presidente de mesa, todo se hizo demasiado prolijo. Pero no sabemos qué pasó en el trayecto del colegio que lo llevó al correo, ¿no? Las urnas. No puede ser que en el colegio haya ganado, o sea, haya perdido, mejor dicho, Frente para Todos, y después, de buenas a primeras, salió victorioso. Hicimos un acta, hicimos una denuncia, pero no pasó absolutamente nada. Y sin embargo, se trabajó bien. Todos los fiscales de distintos partidos nos juntamos para hacer la denuncia y sin embargo, bueno, no pasó nada. ¿Se puede hacer algo? Y es lo que te contaba del 2007. Me parece que los partidos se tienen que organizar. Primero tiene que generarse un proceso de confianza, donde la mirada tiene que ser ciudadana, no partidaria, porque cuando uno se pone la camiseta política, sobre todo los partidos tradicionales, está la frase, no tenés fiscales, al piste te jodiste.
y la mirada ciudadana dice, mirá, si un ciudadano quiere votar a tal, nos guste, no nos guste, y ese voto se cae al piso, hay que levantarlo y ponerlo, porque si no uno hace cosas peores, o sea, es consciente que eso está mal. Eso es una cuestión ética, moral. Ahora, lo que hay que hacer es fortalecer a los partidos políticos. Este desayuno del viernes lo que quiere es que los partidos políticos en el tema informático se pongan de acuerdo y hagan una presentación en conjunto. Lo que pasa es que a veces los partidos son remisos porque no quieren demostrar la debilidad que tienen, que a lo mejor no tienen un fiscal informático o no tienen una persona. Pensemos que jugamos con la cancha inclinada, porque en provincia de Buenos Aires tenés a Ramos Padilla, con lo cual, y en Capital Federal generalmente Servini de Cubría no abre urnas cuando uno le pide. El elemento central es el certificado de escrutinio. Y toda la tarea que estamos dando y toda la batalla que queremos dar respecto a el flujo de datos que sale de la escuela escaneado y que llega al correo para ser cargado. ¿Y cómo es cargado ahí? Nosotros vamos a hacer algunas propuestas y esperemos que los partidos lo tomen y lo lleven adelante, ¿no? Perfecto. Yo te cuento esto puntualmente. Soy de la zona de Olivos. Y hemos sacado, antes preguntaban o decían que había que sacar fotos, y hemos sacado fotos, por eso sabemos que hubo fraude, porque hemos sacado a cada planilla foto, o sea, está todo documentado, y adjuntamos las fotos en la denuncia, pero bueno, nada, no pasó absolutamente nada. Es que no pasa nada, porque esto es como, ¿cómo decirte? Nosotros nos dicen, hay organizaciones que controlan y observan lo que pasa, pero eso lo que haces es describir la violación. La tarea nuestra de ser fiscal es acompañar para que no haya violación. Entonces esto tenés que intervenir en el mismo momento de la elección. Nosotros tenemos, y ustedes creo que van a tener también, pero les contamos que podemos trabajar en conjunto también, tenemos el día de la elección un centro de atención ciudadana, en correlato directo con la Cámara Nacional Electoral. Hace un par de años creo que ahí Federico Storani contestó o contó la historia de... la pipi pasa. Contó la historia de 2 chicos que eran del PRO que los encerraron en un baño y los cerraron con llave. Bueno, a nosotros nos llegó el comentario, hablamos con la Cámara Electoral y gracias al rápido contacto que teníamos, fue la policía a abrir el lugar. Nosotros nos llama un ciudadano que quiere votar y dice, no encontré boletas de Republicanos Unidos. Entonces nos comunicamos con ustedes, con el contacto que nos dan, y le decimos, mira, en la escuela tal, lugar tal, no hay boleta de ustedes. Eso es importante porque estamos conectados con todos los partidos que hacemos acuerdo. Entonces la gente, el ciudadano, nos llama sobre esa cuestión, si hay violencia. Hay casos que hubo también, por ejemplo, que es muy común en las generales que te pongan boleta de las PASO. Eso se dio en una elección, no me acuerdo el año ya, pero en Córdoba y en Capital, y gracias a la presentación que apuramos, nosotros les avisamos a los partidos para que los apoderados presenten una nota y la Cámara Nacional Electoral autorizó que esa boleta sea tomada en cuenta. Bueno, hay distintas cosas de ese tipo que también trabajamos en tiempo real. Lamentablemente hay muchas cosas como para... Y vamos a un sistema con lista sábana de nuevo, ¿no? O sea que vamos a estar complicados nuevamente, ¿no? En provincia de Buenos Aires yo les recomendaría a ustedes que se fijen, no sé si hay, bueno, concejales y demás, que se fijen porque en general en el correo vos ponés la boleta vieron las boletas testigos para Chascomús y te aparecen en Carmen de Patagones, ¿no? Ese tipo de cosas es bastante habitual, digamos, o el intendente de un lugar y te aparece en otro alejado en la misma provincia. A veces el correo, los que están adentro del correo te cambian en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ahí reforzando el comentario de Irene, hace aproximadamente 20 días hicimos una difusión de una gacetilla que venía de la red Ser Fiscal, que tiene que ver con este posible fraude informático o esas debilidades que hay que trabajar.
y desde ya que lo que queríamos era tener un poco de repercusión en los medios, y la verdad es que ha sido difícil. Entonces, promoverlo desde el ciudadano cuesta también, pero bueno, no queda otra que seguir haciendo ruido, más allá de este paso que es puntual del día de las elecciones. Pero todo el resto es ruido y seguir remando como lo hacemos a diario con este tipo de situaciones. Tenemos una ilusión que es una nueva iniciativa que Gastón está colaborando activamente, que se va a llamar Votá Informado o algo por el estilo, que queremos desde una página cargar datos de todos los candidatos, no los primeros 3 o los famosos, sino todos los candidatos de las fuerzas, sus antecedentes, declaraciones y demás, para que los ciudadanos investiguen, digamos, antes de votar, para evitar que a lo mejor alguien que es celeste diga, este me falló y no había hablado de eso, o alguien que es verde diga, este yo lo voté y es celeste, por decir algo, ¿no? Creo que hay temas económicos, de libertad, de un montón de cosas. Y aparte el currículum vitae para que no te aparezca el noveno diputado que resulta que, qué sé yo, fue preso por estafa, por ejemplo. Eso sí, podemos sacar esa experiencia para noviembre, es inédita en Argentina, sería una muy interesante propuesta y estamos entusiasmados, cansados, con limitación de dinero obviamente y de fuerzas, pero bueno, vamos a tratar de que eso salga, que será un tema muy importante aspiramos para la sociedad argentina. Bueno, nada, ya vamos a ir finalizando. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta más. Bueno, nada, quiero agradecerte, Claudio, por el tiempo, por contar la experiencia. Creo que nos va a permitir sortear aquellos baches por los que ya has pasado, así que esto nos da fuerza para poner el foco donde corresponde. Y bueno, al resto, muchísimas gracias por estar, y por supuesto los esperamos para que se sumen, porque necesitamos de todos ustedes y de más también. Bueno, hasta acá hemos llegado y bueno, buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches y a las órdenes. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.